Amigas, amigos, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Yo soy Héctor García Lázaro de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estaremos hablando un poco acerca de la geopolítica, su importancia, la geopolítica y el derecho, y muchos temas más interesantes para la cátedra de geopolítica del octavo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Comenzamos. La geopolítica es la ciencia que, considerando la geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y además materiales del mundo. Esto para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos. Desde su surgimiento como una rama de la geografía, ha sido conceptualizada de distintas maneras, no escapando al influjo de las corrientes ideológicas prevalecientes en cada momento de la historia. ¿Cuál es la importancia de la geopolítica? Pues la geopolítica fue la base de las relaciones humanas, por los vínculos creados entre sí, gracias a las necesidades básicas del ser humano para poder saciarlas. Además empezaron a trabajar en grupos creando nuevas tribus, comunidades, llegando así a la evolución en lo que ahora se conoce como el mundo actual. Según Pinochet, y esto para abordar aquí algunos autores, la geopolítica ha dejado de ser solo una conciencia agresiva entre los estados para convertirse en una sana consejera del conductor, a quien científicamente se le señalan los fines del Estado y cuál será la forma como podría alcanzarse en el futuro para brindar con ello paz, dicha y bienestar a su pueblo. Ahora bien, nosotros relacionamos lo que es la geopolítica y ya conocemos la importancia y lo que significa su concepto. Ahora lo vamos a estrechar con el derecho, y es que la geopolítica es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico, que además como un fenómeno en el espacio, ya que es una doctrina de las relaciones de la tierra con el desarrollo político, es la impulsadora del derecho que estudia el comportamiento humano en la sociedad y además limita pues a sus estados. La geopolítica, como su nombre nos está indicando, es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, región o nación determinados en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta estos días, contando como ciencia complementaria a la historia que nos ayuda a entender de alguna forma cómo fue el pasado y el presente de esa comunidad, además pues de poder establecer una teoría de cómo será su futuro. Según Nino, un autor que habla acerca de que el derecho es extraordinariamente complejo, elusivo y variable, escapa a los marcos de cualquier definición, podría decirse que es un estudio de orden social, teniendo un objetivo para cualquier fenómeno que se presente ante la realidad de la sociedad. El derecho es para algunos la práctica de las leyes hechas por un Estado o nación, y que deben ser cumplidas por los individuos. Si bien la geopolítica estudia las influencias geográficas y además de eso dentro de una nación política que está basada en leyes impuestas por un rey, monarca o líder que deben ser cumplidas a cabalidad por el pueblo. Nos encontramos también en un estado político desde que nacemos, y eso por lo tanto debemos hacer cumplir nuestros derechos como personas. Además de eso, la geopolítica establece todas las ciencias que mantienen la relación con el territorio, el ser humano y la soberanía de un Estado. Esto incluye el derecho y sin duda también las leyes. La geopolítica con el pasar del tiempo ha influido notablemente en las naciones, dándole una capacidad de defender su derecho ante cualquier fenómeno social. La geopolítica como bien lo ha definido, lo hemos definido en su concepto, con el pasar del tiempo también ha influido notoriamente en las naciones, y esto pues dándole una capacidad de defender su derecho ante cualquier fenómeno social. La geopolítica también tiene una relación con diferentes ciencias, pero está íntimamente relacionada con el derecho y específicamente con el derecho internacional, ya que es vital de vital importancia para evitar el uso de la fuerza de las armas, mediar entre conflictos económicos, políticos y diplomáticos, y que además por su influencia en zonas donde anteriormente hubo la dominación de las colonias, las guerras y el uso de la fuerza en zonas estratégicas, se puede decir que se manifiestan como importantes y donde se hace aparente un predominio derivado de aspectos de orden económico. Tal es el caso, por ejemplo, de la zona de Asia y el Pacífico. Ahora bien, ¿cuáles son sus semejanzas con el derecho? Pues el derecho tiene una relación con la geopolítica, ya que los dos básicamente ven
por las necesidades del pueblo, y entre ambas tiene un orden específico para lograr la convivencia ordenada de la sociedad. Pero ¿cuáles son, además de eso, cuáles son esas diferencias que marcan también a la geopolítica y el derecho? Y es que mediante el derecho se controla el poder político y la geopolítica estudia la economía de las regiones, y sin derecho no hay una economía ordenada, por lo tanto no habría una evolución. Sin el derecho no existiera el comercio, o a su vez existiría un mercado en el cual aquel que tenga más poder, o sea, el de mayor poder adquisitivo, obtendría los productos que quisiera, dejando a un lado al más débil. Esto es un claro ejemplo de que tanto se incluye el derecho en la geopolítica, ya que éste otorgaría los derechos a quien le pertenece, manteniendo una igualdad y un orden dentro de la sociedad, esto para poder llevarlos a su debida evolución. Mientras el derecho se encarga de controlar, ordenar y formar una sociedad, la geopolítica se encarga de las partes que evolucionan y se dan dentro de la sociedad, como la economía y el poder político, con el derecho, que el derecho además otorga y controla. El derecho se encarga de las relaciones entre personas de la misma comunidad, sociedad o Estado, mientras que la geopolítica estudia los efectos de estos y las relaciones con el Estado y, por supuesto, su trascendencia más allá de sus fronteras. Ahora bien, nos venimos a Venezuela y hablamos un poco acerca de lo que es la geopolítica en nuestro país. Y es que en la República Bolivariana de Venezuela, país por demás destacado por su diversidad biológica, siendo considerado uno de los países megadiversos del mundo, y además pues que comúnmente es reconocido por 4 grandes regiones naturales, siendo esta la región de los Andes, la región caribeña y la región de los llanos, también de la región de la selva amazónica. Diversos estudios y personalidades han realizado divisiones del país según varios puntos de criterios, reconociéndose así en algunos casos hasta decenas de regiones naturales distintas en Venezuela. Eso habla muy bien de que tenemos muchas regiones heterogéneas. Sin embargo, a fin de facilitar el estudio y la organización del país, ha sido reconocida grandes regiones naturales que, aunque sin homogeneidad en su territorio, presentan características relacionables que han servido para delimitarlas. Venezuela se considera actualmente un país en desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales, así como también la parte agropecuaria y, por supuesto, la parte industrial. Se le reconoce también por ser uno de los 19 países con mayor diversidad ecológica en el mundo entero, y esto porque tiene una geografía bastante irregular que combina áreas tropicales, climas desérticos, territorios selváticos, extensas llanuras y ambientes con ambientes andinos. También podemos decir que cuenta con el conjunto de áreas protegidas más extensos de América Latina, denominadas áreas de bajo régimen de administración especial, las cuales abarcan aproximadamente un 63% del territorio nacional. Su población ronda los 28 millones de habitantes y es ampliamente mestiza, integrado además por razas indígenas, europeas, africanas y en menor grado la parte asiática, que influye en su cultura y sus manifestaciones artísticas. Hablamos un poco acerca de lo que son las principales características del sistema político venezolano, lo conocemos, comprender con un mejor alcance que identifica el sistema político venezolano actual, y esto impone de manera ineludible la exigencia de efectuar un breve acercamiento a sus antecedentes inmediatos. El puntofijismo, que quedó atrás en el siglo XX, consolidado sobre la base del pacto de punto fijo, y que además fue un modelo que se extendió entre 1958 y 1998, que significó el ejercicio de prácticas de juego político entre los entonces actores políticos de ese sistema político venezolano. Y por supuesto, pues se instauró de ese modo lo que sería denominado un sistema populista de conciliación de élites, donde la negociación y la acomodación de los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos con capacidad para vetar y desaprobar las decisiones fundamentales de la escena política y la posibilidad además de amenazar la estabilidad del sistema, condicionaron el establecimiento de una democracia representativa que hoy día en Venezuela existe gracias a la Constitución de 1999, una democracia participativa y protagónica, como bien lo establece nuestra Carta Magna. Podemos hablar un poco acerca de la geopolítica jurídica y sus normas, que básicamente determina cuáles son los productos jurídicos que deben crearse, su valor, los canales para su intercambio y las formas que deben ser usados.
En relación a la norma, tenemos el conjunto de normas que regulan la conducta de los operadores jurídicos, la superestructura de esta economía política, además el conjunto de reglas y principios que articulan los mandatos que deben guiar a los operadores del derecho que están interesados en crear conocimiento jurídico importado o exportarlo, utilizarlo bajo y lograr pues así también su reconocimiento. Tenemos también la geopolítica y el derecho. Ya lo mencionábamos acerca de pues, que su influencia en las zonas donde hubo anteriormente la dominación de las colonias. Hablamos un poco acerca de la influencia de la teoría aérea, naval y terrestre en el derecho. Cuando buscamos esa analogía existente entre las geopolíticas aéreas, naval y terrestre, nos encontramos con una relación respecto al control del mar y con un factor histórico, además preponderante, que nunca ha sido reconocido y apreciado. Sus teorías son desarrolladas sobre el control del mar como relevancia vital para lograr la obtención de una nación poderosa. Para algunos teorizantes existe una fuerza generadora que equilibra los elementos predominantes de la geografía. Y bueno, además debemos hablar un poco de la influencia de las citadas teorías en el derecho, que vienen dadas además de que en la actualidad el mar y el espacio aéreo se manifiestan como una realidad mucho más compleja que en la antigüedad. La aparición de comunidades más desarrolladas políticamente, esto también ha hecho que la diversificación de las relaciones internacionales se hayan extendido más allá de nuestras fronteras y por supuesto los mayores conocimientos que se tienen en medio y además de otros agentes que han contribuido decisivamente a esta situación. Hoy el régimen jurídico de las aguas marinas y las aéreas depende de lo que están o no sometidas a la soberanía y por supuesto a la jurisdicción de los estados, por cuanto dicho régimen varía dependiendo del espacio marino, aéreo, territorial y mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, como bien lo establece nuestra Constitución. La geoestrategia es un subcampo, y esto vamos a hablarlo un poco acerca de lo que es la geoestrategia, es un subcampo de la geopolítica, que además trata de estudiar y relacionar los problemas estratégicos militares con factores geográficos, recursos de un país con sus objetivos geopolíticos. Esto, la geoestrategia, a diferencia de la estrategia proactiva, marca el enfoque de geopolíticas desde un punto de vista nacionalista. Algunos geoestrategas son también geógrafos, especializándose en subcampos que se mueven, tales como la geografía política, la geografía económica y la geografía cultural. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta importante disertación que se ha hecho con motivo de la primera evaluación de geopolítica del octavo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua en su Escuela de Derecho. Yo soy Héctor García Lázaro y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.